Hola, hoy vamos a sumergirnos en el Spring Framework, una tecnología que, de verdad, no es exagerado decir que transformó por completo el mundo del desarrollo de software empresarial en Java. Vamos a ver por qué. Para entender de verdad el impacto que tuvo Spring, tenemos que rebobinar un poco, ¿no? Hay que pensar que, antes de que apareciera, desarrollar aplicaciones Java a gran escala, lo que llamábamos J2EE o Enterprise Java, era, un auténtico quebradero de cabeza. Ojo, era un ecosistema súper potente, pero a la vez increíblemente complejo y, sobre todo, muy pesado. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El problema que Spring vino a solucionar era precisamente esa complejidad. Los desarrolladores se encontraban con un código que era un lío, lleno de configuraciones XML que no había quien entendiera y objetos que estaban pegados unos a otros. Esto hacía que cualquier cambio fuera un mundo y que todo fuera lentísimo. Y aquí es donde se ve el contraste de una forma súper clara. Por un lado teníamos el modelo tradicional, robusto sí, nadie lo duda, pero muy aparatoso, muy difícil de manejar. Y por otro la propuesta de Spring, un modelo ligero que devolvía la agilidad y la sencillez al desarrollador, pero sin perder ni un ápice de potencia. Entonces, ¿cuál fue el truco de Spring? O sea, ¿qué ideas fueron las que lo hicieron tan revolucionario? Pues vamos a ver los dos pilares sobre los que se sostiene toda su filosofía. El primer pilar, y quizás el más importante, es la inversión de control, o IOC. A ver, en el desarrollo de toda la vida nuestro código lo controlaba todo. Creaba los objetos, buscaba sus dependencias. Spring le da la vuelta a la tortilla. Ahora es el propio framework el que se encarga de inyectar a cada componente las dependencias que necesita. ¿El resultado? Un código mucho más limpio y flexible. Y hay una forma muy buena de entender este concepto, que es con lo que se conoce como el principio de Hollywood. Es genial. Básicamente, la aplicación ya no tiene que ir buscando activamente lo que necesita. No, simplemente declara sus dependencias. Y el framework Spring ya se encargará de llamarla y dárselo todo cuando haga falta. Sencillo, ¿verdad? Y el otro pilar fundamental es el uso de lo que se conoce como pollos, o sea, Plain Old Java Objects. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues algo tan sencillo y tan potente como que tus clases, las que tienen la lógica de negocio, son objetos Java de toda la vida. Simples, limpios. No tienen que heredar de clases súper complicadas del framework ni nada por el estilo. Esto, claro, hace que el código sea muchísimo más fácil de escribir y de mantener. Pero lo más importante, lo que fue un cambio radical, es que se volvió muchísimo más fácil de probar. Piensa que al no depender del framework podías coger un objeto y probarlo de forma aislada, sin tener que levantar un servidor de aplicaciones entero, que era un proceso lentísimo. Claro, con esta nueva filosofía, Spring no se quedó en una simple idea. Es todo un ecosistema de herramientas. Su arquitectura es modular, lo que permite construir prácticamente cualquier cosa. Vamos a ver cómo está montado. En el corazón de todo, en el centro, está el contenedor principal. Es el motor que pone en marcha la inversión de control. Básicamente gestiona la vida entera de los objetos de nuestra aplicación, a los que Spring, por cierto, llama beans. Nosotros solo tenemos que definir estos beans y cómo se relacionan, y el contenedor se ocupa de crearlos, conectarlos y tenerlos listos. Luego tenemos el módulo de acceso a datos, y esta es una de las grandes ventajas de Spring. Ofrece una capa que simplifica enormemente la conexión con bases de datos. Se ocupa de gestionar las conexiones, las transacciones, los errores típicos, liberando al desarrollador de una cantidad enorme de código repetitivo que además es donde suelen estar los fallos. Y esta tabla es un ejemplo perfecto de esa simplificación. Fíjate, aunque los conceptos por debajo son distintos, hablamos de tablas y filas en el mundo relacional y de colecciones y documentos en MongoDB, Spring Data nos da una interfaz común. Esto es potentísimo porque permite, por ejemplo, cambiar de un tipo de base de datos a otro sin tener que reescribir media aplicación. Por supuesto, no podemos hablar de desarrollo moderno sin hablar de desarrollo web. Y aquí Spring es un gigante. Su módulo web MVC, con anotaciones como @controller o @getMapping, da una estructura súper sólida e intuitiva para construir APIs y aplicaciones web, separando de forma muy clara la lógica de negocio, la gestión de las peticiones web y la parte de la presentación. Y por último, pero no menos importante, la seguridad. Spring Security es un proyecto brutal. Es potente, es flexible y se integra de maravilla con todo lo demás. Permite tener soluciones súper robustas para la autenticación y la autorización, pudiendo proteger partes de la aplicación de una forma muy sencilla y defendiéndonos de ataques comunes como CSRF o XSS. Muy bien, entonces la clave aquí es entender cómo este conjunto de herramientas que se basa en una filosofía de simplicidad acabó convirtiendo a Spring en el estándar absoluto de la industria. La historia es curiosa. Empieza en 2002, con las ideas que Rod Johnson plasmó en un libro que era bastante crítico con la complejidad de J2EE.
Esas ideas cuajaron, tomaron forma y para 2004 ya teníamos la versión 1.0 de Spring Framework en la calle. Y a partir de ahí, el resto es historia. Su legado, la verdad, es innegable. Se convirtió en el estándar, sin más. Al promover el uso de pojos y la inyección de dependencias, consiguió que el código fuera mucho más modular, más fácil de probar y de reutilizar. Y esto al final se tradujo directamente en un salto de calidad y fiabilidad en el software, permitiendo que los equipos de desarrollo fueran simplemente mucho más ágiles. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El caso de Spring nos enseña algo muy importante, que a menudo la innovación más potente no es la que añade más y más funciones, sino la que es capaz de eliminar la complejidad y devolverle el control a la gente que crea. Así que, ¿qué hace que una tecnología cambie una industria entera? Quizás, solo quizás, la respuesta esté en la simplicidad.